Hola, como notaron en el nombre del video, Call of Duty Analophant narrará la historia de Dante's Inferno, pero se hará bien pinche largo, así que será en partes, y si no quieren saber la historia no vean el video. Los dejamos con Call of Duty Analophant. Empecemos. Dante's Inferno. Por Call of Duty Analophant. La descripción que se nos ha ofrecido por los comentadores de Dante, es que viajó al infierno el Viernes Santo del año 1300 a los 35 años de edad. Lo recorrió en 24 horas. El infierno tiene forma de cono invertido y en el ápice se encuentra Lucifer. Los círculos que componen el infierno son 9. Los primeros 5 forman el alto infierno. Los 4 últimos, el bajo infierno, cercado por murallas de hierro. Para Dante el infierno va descendiendo desde la superficie boreal, estrechándose gradualmente hasta el centro del globo terráqueo. Se basa en la planificación de la ciudad medieval. Cada uno de los 9 círculos es un espacio totalmente diferente donde se albergan culpas y penas, hasta llegar al infierno y retomar la subida al purgatorio. Una grieta que abrieron en la roca las aguas del Leteo, comunica el fondo del infierno con la base del purgatorio. Dante introdujo un simbolismo numeral en base al 9, número que identifica con Beatrice. Pero un número de especial importancia para el infierno es el 11, según el autor Guénon, el esoterismo de Dante. Al parecer, este con su múltiplo 22, determina la extensión de las principales escenas del infierno. Además, el 11 es suma de los números 5 y 6, que en la tradición hermética simbolizan el microcosmos y el macrocosmos. Los números 515 y 666 suman los versos que separan el infierno, las profecías de Ciarco, de Farinata degli Uberti y de Brunetto Latini. El 515 es también el misterioso número citado por Beatrice en el canto 113 del Purgatorio como mesoperdio. El número 666 corresponde a la bestia. Dante adopta el modelo de ciudad medieval para recurrir a la dimensión arquitectónica del infierno como la puerta del infierno, lo que hace suponer una identificación con nuestra realidad y no colocar al infierno en un mundo totalmente separado, sino que estamos presente en él. Concepto que se contrapone a la teoría platónica de las ideas, donde no el infierno sino lo que Platón llama mundo de las ideas está totalmente alejado en otra esfera. Lo absoluto platónico ya forma parte de lo real mediante Dante. Lo que Dante se plantea es una lucha entre la nada y la inmortalidad. En contraposición a otros autores como Schopenhauer, es a la humanidad y no al individuo al que se le debe asegurar la duración, la permanencia. El hombre llegaría a preferir la nada ante la elección de asegurarse una vida eterna debido a los estrechos límites de su inteligencia. Por eso no dice Schopenhauer lo verdaderamente infinito y duradero que lograría la salvación sería la humanidad, no el interés individual que reside en Dante. Así que podremos situarnos partiendo de la nada para que ésta vaya adquiriendo un carácter religioso que en sujetos como Dante vendría implantado por el sentimiento de culpa. Dante experimenta diversos estados de conciencia, lo que podemos llamar transformación de la conciencia, o más bien, experiencia espiritual de carácter interno. Esta realización espiritual se produce a lo largo de la vía contemplativa, ya que la vida activa le es impedida por las 3 fieras que se le presentan en la selva oscura, es decir, en el mundo del pecado. Podemos decir que el infierno, aparte de ser una experiencia espiritual, suele ser una experiencia caótica que produce una incontrolable expresión emocional. Este proceso se identificaría con el movimiento emoción-imaginación. Olvidando así la dimensión estática, ya que hablamos de un Dante extraviado, sumergido en un mundo extraño, donde la vida carece de sentido y busca ayuda en Virgilio. Necesitan adentrarse en el caos del infierno, asociado a la controversia interna, a la lucha entre las fuerzas angelicales y demoníacas. Selva oscura. Dante ha perdido la virtud, lo bueno, y se encuentra perdido en la selva oscura del pecado. Recordemos que Dante ha utilizado un esquema mediante el cual la selva oscura podría representar la realidad. Podríamos decir que se encuentra en un dualismo personal entre el bien y el mal, y a lo largo del infierno, lucha interna, parece querer conocer por sí mismo, interiorizando en el pecado y en el mal. A mitad de su vida, Dante siente una crisis, la cual parece guiarle hacia la autodestrucción y siente la necesidad de huir del dualismo para adentrarse en lo bello y en lo bueno. Solo le queda autodestruirse o construirse. Dante ha perdido la cordura, se encuentra en la falta de su conciencia y está confuso buscando la virtud. Debe reencontrarse y volver a recuperar la vida eterna en el paraíso, debe enfrentarse con sus demonios interiores, esos que había desterrado de su cabeza, como la lujuria, la vida política, la codicia. Que regresan para no dejarle descansar.
En la vuelta hacia el camino correcto necesitará la ayuda de Virgilio, considerado como la razón humana no revelada por la razón. Así Virgilio se convertirá en el analista de Dante durante su viaje por el infierno. Se realiza una exploración del inconsciente durante el viaje por el infierno. En el momento en que aparezca un guiño del camino incorrecto o del pecado, de esta emoción sucederá otra, y acabaremos embarcados en la tristeza y el tormento. Este dolor es contagioso y producirá pérdida de energía y vitalidad. Así nos dirá Nietzsche que la misericordia que observamos en la vida cotidiana sería una debilidad más que una virtud. Y lo que le sucede a Dante es que se adentra en la negación de la vida, de la virtud de la que hablaba, ya que compasión o misericordia niegan la vida. Nietzsche adoptará la idea de compasión como instinto depresivo y contagioso y que choca con otros instintos que van enmarcados a conservar el valor de la vida. Dante intenta reflejar los desórdenes sociales producidos por el emperador que unificó bajo su mando Italia. Proyecta una huida de lo real, huye de sus responsabilidades cívicas, del ámbito público de la sociedad, de su inconformismo y rebeldía frente a un pueblo. Se desarrolla una desactivación política en Dante. Buscando la iluminación por la fe, desea separarse de los necios que solo atienden a la razón humana y que caen en el camino de la desolación. Se aprecia en Dante cierta referencia a los hados invocando a las musas, invocando ayuda para superar el infierno, aunque a Dante le parezca algo natural necesitará la ayuda de Virgilio que actuará como medio para dispersarlo del infierno, como antiguos héroes. Busca desesperadamente la iluminación para mantenerse en la virtud, ya que afirmamos que el infierno de Dante es una alegoría a su realidad, busca huir del pecado, mantenerse recto. Selva oscura sería el hombre que adoptaría su mundo de pecado. Vestíbulo. Las personas que no han sabido declinarse hacia el bien o el mal, se encuentran en este vestíbulo del infierno. Los indiferentes. Debido a su falta de valor de personalidad no se han inclinado ni hacia Dios ni hacia Lucifer, por lo que no se les está permitido entrar en el infierno ni tampoco ir al paraíso. Círculo 1. Nos encontramos a los que según el cristianismo y la Iglesia han muerto sin conocer la fe. Personajes históricos que no han sido bautizados. Este espacio está confinado por un castillo rodeado de 7 muros, denominado la Mansión de los Justos. A pesar de no haber pecado y aún teniendo méritos, al no ser bautizados, no les servirán para salvarse. Aristóteles, Sócrates, Platón, Virgilio, Zenón. Son algunos de los que habitan el primer círculo. El castillo representa la sabiduría y los 7 muros las artes comprendidas en el trivium y el quadrivium: gramática, retórica, lógica aritmética, geometría, astronomía y música. Para Pedro, hijo de Dante, representaban las partes de la filosofía física, metafísica, ética, política, economía y dialéctica. Círculo 2. Aquí se encuentra Dante con los lujuriosos y las personas que pecan por amor utilizándolo para bien propio. El juez es Minos y los sumerge en un gran torbellino que les agobia en la soledad absoluta. El concepto de soledad parece ser su causa a largo plazo a las personas que en su ansia lujuriosa buscan placer inmediato y acaban en penumbra debido a no saber fomentar un placer más contemplativo y prefieren el placer carnal instantáneo. Someten la razón al sentimiento. Círculo 3. Glotones. Observamos que el adjetivo glotones se puede referir también a avaros y, en efecto, a glotones, debido a que en la situación política de Florencia, esta estaba gobernada por avaros, como es el ejemplo de Ciaco, banquero, simbolizado por la glotonería en su afán de riquezas, aunque no dudamos su gusto por el comer. Los glotones azotados en el suelo por una lluvia fuerte, la tormenta, y desollados por un monstruo de 3 cabezas, Cerbero, hijo de Tifeo, y guardián del tercer círculo. Vemos reflejadas las disputas políticas por el poder en Florencia entre la familia de los Cerci y el partido de los Bonatti. Hubo luchas mantenidas entre ellos y vencieron los Donati al proclamarse de su lado el Papa Bonifacio VIII, así enemigo de Dante. Círculo 4. Avaros. El deseo de riquezas condena a muchas familias, la avaricia parece ser algo innato al ser humano que Dante intenta evitar por la vía de la virtud. Parece ser que el día del juicio final, hace referencia Dante a que serán más perfectos que antes del juicio, así que sufrirán más, después de la gran sentencia. En este círculo pródigos y avaros, chocando y mofándose unos de otros, arrastrados por enormes pesos que simbolizan la riqueza del avaro que se transforma en tortura.
Y los clérigos, cardenales y papas están cubiertos por un manantial de aguas oscuras que generan un pantano, podemos deducir el mundo oscuro generado por ellos con su poder, un pantano infernal que baña la ciudad de Dinte. Círculos 5 y 6. Están conformados por la ciudad de Dinte, rodeada de una laguna que encierra gran fecundidad.